Saludos a mi amable teleaudiencia que cada semana espera la entrega de Foro Semanal, que siempre traemos un invitado, bueno, casi siempre, porque a veces pues les traemos otro tipo de material, pero hoy, señores, tenemos plato fuerte, como de costumbre. El invitado que tenemos esta semana, yo no sé por qué razón yo no lo había invitado antes, porque es un hombre que sabe muy bien de lo que habla, como todos los que vienen a Foro Semanal. Él está vinculado mucho al sector salud. Fue director de SENASA, director del CNS y, por supuesto, ahora está postulándose para diputado del Distrito Nacional. Hablamos del señor... Señores, vamos yo siempre, como le digo el último apellido, pues se me olvida el primero. Chanel Rosa Chupani está con nosotros. Saludos, un placer estar por aquí, Maricano, un placer, ¿Cómo de está verdad. usted? Todo bien, gracias. Su apellido, el último, es menos común. ¿Será por eso que todo el mundo le identifica Chupani? Será, por eso sí, exacto. Por lo poco común, pero bueno, lo cierto es que es una persona muy querida en los medios de comunicación porque siempre estuvo, cuando fue funcionario, disponible, y no es funcionario y sigue estándolo. Usted sabe que hay funcionarios a veces, sobre todo del área de la salud, que son un poco escurridizos. Sí, de cualquier área. Sí, pues sí, pero... La gente no entiende bien lo efímero de un decreto. Sí. Así es que bienvenido y gracias por aceptar un placer. La invitación. Chupani, esta situación que estamos viendo ahora en términos de salud, si bien usted no es médico de profesión, pero sí ha estado vinculado desde hace muchos años, sobre todo con lo que tiene que ver con la seguridad social. Y ahora, bueno, no es nueva la intención y la demanda de mejoras en la parte de seguridad social, pero sí, conforme pasa el tiempo, pues la gente está demandándolo más porque se hace más presente, más necesario. Así es. En un futuro, usted una curul próximamente, si Dios y los votantes le conceden ese honor, ¿estaría del lado de esas modificaciones que se necesitan o igual vamos a seguir con ese hielo que no se logra romper? Nosotros, mira, interesante tu pregunta porque, como tú sabes, la ley 8701 de Seguridad Social es una ley que ya cumplió más de 20 años que fue promulgada, que ha tenido un proceso de ejecución de la misma y lógicamente luego de 2 décadas urge una revisión de la misma en varios sentidos. Primero, aclarar que hay 2 propuestas de modificación de la ley de seguridad social. Ahora mismo hay una que está en el Congreso, de la cual está apoderada una comisión bicameral del Congreso Nacional, y hay una propuesta que se trabajó en el CES, en el Consejo Económico y Social, que fue a propósito de una convocatoria que hizo el señor presidente. Ahí tuvieron los partidos políticos, los empresarios, los sindicalistas, la sociedad civil, y ese informe final se le entregó al señor presidente, por lo cual uno supone que ya para la próxima legislatura estará también en el Congreso. Es decir, que tenemos ese desafío de discusión de la ley de seguridad social. Y en varios sentidos, como tú bien señalas, Maricano, mira, nosotros tenemos uno de los grandes retos como país, es que en el año 2030 ya se van a comenzar a dar pensiones del régimen contributivo masivamente. ¿Qué implica eso? Que ya la población que ha cotizado durante más de alrededor de 30 años va a recibir sus primeras pensiones a gran escala. Hay un problema, y es que de acuerdo a los estudios que se hacen actualmente, la gente va a recibir entre un 20 y 25% de su sueldo. Muy pírrico. Para ser más claro, hacer esto más evidente, si una persona, suponiendo, gana un salario de 10,000 pesos, va a tener una pensión de 2,000, 2,500 pesos. ¿Y para qué da eso? El otro día un prestigioso economista, Andy Dauer, hablaba de que nosotros podríamos tener un tema de ingobernabilidad cuando la gente descubra que después de pasar 30 años cotizando, su pensión va a ser esos montos. Entonces, uno de los grandes desafíos que tiene el próximo Congreso, que tiene en la Ley de Reforma de Seguridad Social, es ver cómo buscamos un mecanismo que permita a las personas que han cotizado durante años tener una pensión más o menos digna que pueda sustituir una parte importante de su último salario. Pero ¿y pudiera ese mecanismo, esa modificación ser retroactiva entonces? Sí, no, lo que pasa es que ¿qué están haciendo muchos países en América Latina en la actualidad? Se está haciendo un sistema, lo que llamamos sistema multipilar. ¿Qué es eso? Significa que hay una base donde se garantiza una pensión mínima y de ahí en adelante entonces sería
el segundo pilar, que tendría que ver con lo que tú ahorraste, pero asegurarle a la persona una pensión, un primer pilar, como se le llama técnicamente, que asegure una pensión mínima. La otra cosa es que se ha abordado es la posibilidad de que aquellas personas que no logren acumular para una pensión suficiente, se les devuelva los recursos y que puedan, entonces, esas son de los temas que hay que discutir. Por eso, María Carmen, es importante que nosotros, que estamos en este momento con la posibilidad de elegir a personas que vayan al Congreso, nosotros siempre nos hemos quejado como población, como ciudadanía, del Congreso. De hecho, cuando tú analizas las instituciones más de mayor criticidad, el Congreso aparece en último lugar en cuanto a prestigio. Entonces yo creo que llegó el momento de que la población pueda elegir, más allá de los partidos políticos, más allá de las cuestiones que tienen que ver con el populismo y ese tipo de cosas, que puedan elegir, no importa los partidos políticos, personas que tengan alguna expertise, alguna experiencia y una trayectoria vinculado a estos temas que van a ser tan importantes. ¿Usted cree que los políticos actuales, el Congreso actual, porque este Congreso va a cambiar en agosto próximo, de este año? En agosto, en próximo, en las elecciones de mayo, que son las presidenciales y congresuales, pues ahí la población tendrá la oportunidad a la que usted se está refiriendo, de que se fijen a quiénes van a escoger para que no sigan con las mismas quejas. Así es, eso es todo. La oportunidad que tenemos, le diga, más allá de los partidos políticos, en todos los partidos hay personas que pueden colaborar, que puedan tener y además que porque en campaña todos decimos muchísimas cosas. Es importante que la gente también revise la trayectoria de quienes hemos aspirado, qué ha hecho cada quien cuando le ha correspondido la oportunidad de servir a su país. Chanely, hablando de trayectoria, ¿en la República Dominicana había tenido un Congreso tan contaminado como el de ahora? Es que siempre esa ha sido la queja permanente de la población. Quizás ahora se nota un poco más porque se creó muchas expectativas. Se crearon expectativas de que un nuevo Congreso iba a ser diferente y resulta que esas expectativas han quedado muy lejos de la realidad. O sea, tenemos un Congreso que aprueba contratos que no lo leen, tenemos un Congreso que no hace su labor de fiscalización frente al Poder Ejecutivo, un Congreso que la gente no se siente representada, que es una de las funciones del Congreso, la representación. Entonces eso hace también que la población vea en este Congreso una disparidad versus lo que esperaba con lo que ha sido la realidad. Y tantos legisladores vinculados al caso de crimen organizado y corrupción. Igual también. Entonces, claro. Creo que antes no había por lo menos, esos casos donde tantos legisladores hayan estado vinculados claro, porque y sobre todo no es que querramos, pero la mayoría son del PRM. Sí, así es. Entonces, no recuerdo, usted no, para tendrá nada, mejor memoria que la mía. Con esos temas no, o sea, ha habido otros temas, pero con el tema del narcotráfico ahora mismo es la ocasión donde más personas han estado vinculados a ese tema, más congresistas. Y se supone que eso va en desmedro de Claro que sí, del prestigio, de la confianza de la gente también, porque la gente también pierde la confianza al momento de votar. Por eso es importante, reitero, que la gente al momento de votar se fije en la trayectoria de la gente, no importa el partido político, porque después nos lamentamos porque votamos por alguien porque el partido político lo ordenó, o porque tenemos una relación primaria, o porque esa persona un día pasó por mi casa y me dio algo. Entonces, es mucho más allá, es mucho más complejo. Seguimos con esta conversación que estamos sosteniendo con Chanel Rosa Chupani. Ahora vamos a hablar de política, porque el señor ya no quiere estar en un escritorio pasando ahí miles y una con las cuestiones de salud. Ahora él va para el Congreso. Esas son sus aspiraciones. Así es. ¿Y cómo estamos en esas aspiraciones? Sí, mira, nosotros, como tú bien señalas, somos candidatos a diputados por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Aclarar, porque siempre me preguntan, la circunscripción 1 comprende los
sectores van en la parte oeste, desde la Avenida Luperón hasta el Malecón, todo el Malecón hasta Santa Bárbara, subiendo San Carlos y luego hasta las Kennedy. O sea, esos son los límites de la circunscripción. ¿Y por las Kennedy hasta dónde llega? Hasta Luperón. Hasta Luperón. Hasta Luperón, exacto. Ahí comienza de nuevo. Entonces, esa circunscripción tiene una característica muy importante, es una circunscripción de clase media. Aunque tiene, y eso es importante, tiene bolsones de pobreza, pero es fundamentalmente de clase media, media y media alta. Eso también la hace mucho menos, que tú tengas que apelar a argumentos, argumentos de la gente, convencer a la gente, y eso es importantísimo. La gente que creemos que tenemos argumentos para convencer, eso nos favorece mucho. O sea, porque es la menos populista, la menos clientelar de todas las circunscripciones. Es la circunscripción donde reside el poder político y de ahí su importancia. Entonces, nosotros estamos trabajando ya desde el mes de julio del año pasado, comenzamos como precandidato y continuamos ya como candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. En este momento estamos haciendo, ustedes saben que ahora el principal reto electoral que tiene el país es la consulta de ahora del 18 de febrero, que ya estamos a ley de 30 y pico de días, pero una vez pasa ese proceso, entonces vienen ya las presidenciales y las legislativas. En este momento nosotros estamos en nuestro proyecto, estamos visitando los barrios, conversando con las personas en los diferentes sectores, y ahí estamos. Nosotros tenemos la ventaja que no es la primera vez, que aunque es la primera vez que estamos aspirando, pero no es la primera vez que visitamos esos sectores. Ya recuerdo perfectamente cuando estábamos en Senasa, el proceso de afiliación, nosotros visitábamos muchos los barrios de la capital y el país completo prácticamente, y luego en el servicio participábamos en jornadas contra el dengue, enfermedades infectocontagiosas. Por lo tanto, yo me he propuesto como una meta casi inviolable el hecho de que yo no voy a hacer cosas que nunca he hecho en mi vida. O sea, ¿Cómo cuáles? Claro, o sea, ustedes no van a ver a mí haciendo populismo que acostumbran a hacer otros candidatos. O sea, por ejemplo, yo quiero, y así lo hemos logrado hasta ahora, que nuestra campaña también deje algo. ¿Qué motivó inicialmente a Chanel Rosa Chupani? Sí, importante. A ir por esa curul. Como te comentaba, yo he estado toda mi vida vinculado al sector público. Yo lo único que he hecho es trabajar en el Estado. Desde el año 82 hasta el año 2020, que renuncié del Servicio Nacional de Salud, he estado todo el tiempo. Pero yo siempre he estado en la parte ejecutiva. Y a muchas personas, a mí desde el 2020, me han hablado sobre la posibilidad de que yo pudiese optar por un cargo legislativo. Y bueno, dije, bueno, vamos a ver. Y sabiendo uno que tiene cierto expertise, cierta experiencia ya en dos temas tan importantes como son salud y seguridad social, he pensado que uno puede aportar también en la parte legislativa, que nosotros tenemos, como dijimos anteriormente, tenemos también importantes retos y compromisos importantes como nación. Entonces eso básicamente. Pero ustedes los de la oposición, como siempre la oposición carga pesado con el gobierno. Ahí inclusive su partido, el de la Liberación Dominicana, a final de esta semana estuvo en la Junta depositando unos recursos, quejándose por el supuesto uso de recursos del Estado en campaña. Entonces, ¿cómo Chanel está llevando ese proceso si está en la oposición? Porque ustedes de la oposición nunca, siempre dicen que no tienen cuarto, entonces ¿cómo? Y frente al gobierno, y estas acusaciones de usando los dinero del pueblo en campaña, la lleva pesada. Y Chanel Rosa tampoco tiene. Lo que pasa es, en términos personales, a mí me conviene mucho la circunscripción en la que yo estoy, porque, como decía anteriormente, es una circunscripción que la gente escucha, oye, mira la trayectoria de la gente, y eso es importante. Pero, como tú bien señalas, sí, y yo recuerdo, la semana pasada, vi una fotografía de un acto donde el director del Gabinete de Política Social, señor Tony Peñaguaba, estaba distribuyendo no sé qué cosa, comprado con recursos del Estado, y tenía a su lado a Dio Astacio, que es el candidato al alcalde de Santo Domingo Este. Entonces, pero la gente, mira, esta sociedad también ha ido migrando a posiciones importantes desde el punto de vista de la conciencia. ¿Usted cree que ya la gente no va a votar por 500 pesos el pica-pollo? Siempre habrá gente que hace eso, pero mira, ¿qué está pasando en América Latina? En América Latina, en las últimas 19 elecciones del COVID para acá, quienes han estado en el gobierno han ganado 2. Una cuestionada que fue en Nicaragua y una en Paraguay. Luego, todas las demás 17 elecciones las ha ganado la oposición.
no importa que haya habido uso de recursos, incluso en algunos casos, que eso llama la atención y es un tema de reflexión de los sociólogos y la gente que practica el análisis político. Las encuestas se contravienen con los resultados electorales. Nosotros tenemos un presidente en Argentina que le daban tercer lugar. Nosotros tenemos un presidente en Guatemala que le daban un cuarto, quinto lugar y ahora son presidentes. En Lula da Silva no era tan fácil que se entendiera que volviera al poder en Brasil. Igualmente, más allá de América Latina, Pedro Sánchez es presidente sin tener ninguna posibilidad, según las encuestas. Mucha gente dice que eso se debe a los programas sociales, que como son tan bondadosos en la región, la gente teme decirle a los encuestadores la verdad. Bueno, hemos conversado con Chanel Rosa Chupani, candidato a diputado por el PLD, por la circunscripción 1. Ya ustedes escucharon sus opiniones, así que yo les dije a ustedes que tomen un cuadernito y vayan anotando para que usted sepa cuando vaya a votar por quién va a sufragar, porque hay que cambiar la cara de ese Congreso. Tantos legisladores metidos en líos extraños de corrupción, de narcotráfico, tenemos que adecentarlos, señores, y la oportunidad es el 19 de mayo, así que castiga al que no se merece con el voto, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por la sintonía. La próxima semana otra entrega igual o mejor que esta. Bye bye.